Séptimo círculo del infierno. Los violentos. 3 recintos. Contra el prójimo. Contra sí mismos. Contra Dios. La naturaleza y el arte. La bajada al séptimo círculo fue distinta a todas las anteriores. Ya no descendíamos por roca, ni por tierra sólida. El aire se volvió más denso. Y cada paso crujía bajo mis pies como si aplastara huesos y ceniza. Virgilio, a mi lado, avanzaba en silencio. Pero su rostro parecía más severo que nunca. El ambiente olía a sangre seca, a hierro oxidado, a árboles muertos. Y en ese silencio ya no había llanto. Había contención. Una tensión invisible, como la antesala de la furia. Este es el círculo de la violencia. Aquí el alma se desgarra a sí misma o a otros. Aquí se consume todo lo que destruye sin medida. Y así comenzó. Primer recinto. Los violentos contra el prójimo. Homicidas. Tiranos. Saqueadores. A lo lejos escuchamos el rugido, no de bestias, sino de algo más primitivo. Un río se extendía como una herida abierta. El Flegetonte. Pero no era agua lo que corría, era sangre. Sangre burbujeante. Espesa. Roja como lava viva. Miles de almas se agitaban en ella. Algunas chapoteaban hasta las rodillas. Otras estaban sumergidas hasta el pecho. Otras solo asomaban los ojos. Como si el castigo les hubiera robado hasta la forma. Sus gritos no eran de culpa, sino de rabia. Maldecían. Se escupían entre ellos. Y se arrastraban en esa corriente como bestias atrapadas. Cada uno está hundido según el grado de su violencia. Quien derramó más sangre le cubre ahora. En las orillas vigilaban centauros. Mitad hombre, mitad caballo. Armados con arcos y flechas ígneas. Uno de ellos, enorme, de melena negra y ojos encendidos, apuntó su arco hacia mí. ¿Quién osa caminar vivo entre los condenados? Virgilio avanzó sin temor y habló con firmeza. Es voluntad del cielo. No se quedará. El centauro se retiró. Y otro, Neso, nos escoltó. Avanzamos por la orilla. Vi a Atila, sumido hasta los hombros, agitando su brazo mutilado. Sus ojos aún fieros como en batalla. Vi a Dionisio de Siracusa, cuya crueldad llenó el Mediterráneo de lamentos. Vi a saqueadores, verdugos, guerreros sin ley, con los rostros marcados no por el tiempo, sino por la brutalidad de sus actos. Uno gritó: Yo conquisté naciones. Fui temido. Y el río lo tragó de nuevo. Una mujer con túnica desgarrada nos miró fijamente. Yo ordené la matanza de mi pueblo, por mantener mi trono. ¿Acaso no merecía el poder? Sus ojos aún creían tener razón. Pero su boca se llenaba de sangre. Seguimos. Segundo recinto. Los violentos contra uno mismo. Suicidas y derrochadores. El paisaje cambió. Ya no había río, sino un bosque oscuro. Reseco. Hostil. Los árboles no eran árboles. Eran almas. Troncos retorcidos. Con espinas afiladas y ramas deformes que se agitaban sin viento. El suelo estaba cubierto de hojas secas y de susurros. Sí. Cada hoja que pisábamos soltaba un gemido. Aquí están quienes se destruyeron a sí mismos. Los que despreciaron su propia vida. Los que creyeron que podían acabar con el alma sin consecuencia. Toqué un tronco y sangró. La savia era roja. Y de la herida
surgió un lamento. ¿Por qué me arrancas? Sufro de nuevo. ¿Quién eres? Fui Pierre de Yavigna. Servía a un rey. Me traicionaron. Mi nombre fue manchado. Y en mi desesperación, me quité la vida. Y su voz se disolvió en un suspiro que se volvió corteza. Avanzamos. Vi muchos más. Árboles que lloraban. Que se doblaban de dolor. Que murmuraban cosas sin sentido. Como si la locura que los llevó a quitarse la vida aún viviera dentro de ellos. Y entonces, un estruendo. Hombres desnudos corrían entre los árboles, gritando como al borde del delirio. Tras ellos, perras negras, con ojos ardientes y dientes de acero. Los perseguían y destrozaban. Uno tropezó y cayó. Las bestias lo alcanzaron. Lo desgarraron con furia descomunal. Y luego, el cuerpo se recompuso. Y volvió a correr. Son los derrochadores. Los que arruinaron todo cuanto se les dio. Riquezas. Amor. Cuerpo. Alma. Ahora, la culpa les devora sin cesar. El terror no era el castigo. Era el ciclo sin fin. Tercer recinto. Los violentos contra Dios. Naturaleza y arte. Blasfemos. Sodomitas. Usureros. Pasamos del bosque a una llanura sin vida. La arena ardía como fuego encendido. Y del cielo, caían llamas como copos de nieve maldita. No se apagaban. Caían suaves, pero quemaban sin piedad. Vi a los blasfemos. Tendidos en la arena. Con el rostro al cielo. Algunos aún gritaban insultos al Creador. Otros solo lloraban, sabían que su irreverencia los condenó. Uno de ellos me miró con furia. Soy Capaneo. Desafié a Júpiter. Y me fulminó. Aún ardo, pero no me rindo. Su orgullo es su castigo. Su negación lo quema más que el fuego. Los sodomitas corrían en círculos. Jamás podían detenerse. Cada paso era una fuga de sí mismos. Vi allí a Brunetto Latini, antiguo maestro de Dante. Se acercó. No me avergüenzo de mi afecto, solo de mi debilidad. Y se alejó. Siempre corriendo bajo las llamas. En los bordes del círculo estaban los usureros. Sentados. Encorvados. Con bolsas colgando del cuello. Cada bolsa tenía un escudo. El emblema de su familia. Pesaban. Dolían. Y no podían soltarlas. Uno gritaba. Pero su rostro estaba deformado, por el deseo de multiplicar lo que no había sembrado. Virgilio me cubrió con su capa para avanzar. El calor era insoportable. Pero más que el fuego, era la vergüenza ajena lo que me quemaba. Ver hasta dónde puede llegar el alma humana cuando olvida que está hecha de eternidad. ¿Esto es todo? Virgilio negó. Lo peor está más abajo. La traición. El engaño deliberado. Donde el alma no destruye con furia, sino con astucia. Y allí también hay fuego. Virgilio bajó la mirada. No. Allí el fuego muere. El frío gobierna. Porque la traición apaga la llama del amor y congela hasta el mismo infierno. Y así descendimos. Octavo círculo, el malevolge. Donde el engaño se convierte en tormento. Y la astucia sin alma arde en su propio reflejo. Bajamos. Y con cada paso hacia el malevolge, el aire cambiaba. No era calor, era un peso. Como si las mismas paredes de piedra juzgaran nuestros pensamientos. Aquí no se alzaban llamas. Ni se oían gritos desesperados como antes. Aquí, los susurros eran más peligrosos que los rugidos. Malevolge. 10 fosas concéntricas.
excavadas como anillos en un anfiteatro de roca negra. Cada una dedicada a una forma de fraude. El uso pervertido de la inteligencia humana para el mal. Ahora verás el pecado más astuto. No el de la pasión ni el de la ira, sino el de la razón corrompida. Y descendimos al primer recinto. 1. Los seductores y rufianes. Avanzaban como animales de carga, empujados por demonios que reían con crueldad. Látigos silbaban en el aire y desgarraban sus espaldas. Eran hombres y mujeres que habían usado el deseo como arma. No el amor, sino la manipulación del cuerpo y el alma ajena. Entre ellos, vi cortesanas, proxenetas, mercaderes del placer. Uno tenía una corona torcida. Ese fue Giasone, que engañó a mujeres con promesas para luego dejarlas. Y a su lado, Benedico Caxianemico, quien vendió a su propia hermana para obtener un favor político. Sus cuerpos estaban cubiertos de llagas abiertas, y aún así, se miraban con orgullo torcido. No se arrepentían. Solo sufrían. 2. Los aduladores. La segunda fosa era una ciénaga fétida. Allí, las almas estaban sumergidas hasta el cuello en una masa espesa de excremento ardiente. Aquí están los que halagaron para subir. Los que usaron la mentira como adorno. Las voces eran casi cantos. ¡Oh! ¡Cuán sabio fuiste! Señor, jamás vi belleza igual. Cada palabra hacía brotar burbujas pútridas que estallaban sobre sus rostros. Una mujer, con collares aún colgando de su cuello, gritaba nombres de príncipes. Fue Thais, famosa por decir que un amante era maravilloso, aunque sabía que era despreciable. Sus elogios ahora eran su prisión. 3. Los simoníacos. Agujeros cavados en piedra. De ellos sobresalían piernas temblorosas, apuntando al cielo. Cada pecador estaba enterrado cabeza abajo, y por sus pies ardía una llama constante. Vendieron lo divino. Convirtieron el Espíritu Santo en mercancía. Vi mitras papales, anillos cardenalicios, y entre ellos, un hombre aullaba. Yo fui papa. Y vendí el trono por favores. El fuego subía por sus pies y quemaba su ambición. Cada llama era una transacción corrupta. Una bendición maldita. 4. Los adivinos y hechiceros. Sus cuerpos caminaban hacia adelante, pero sus cabezas estaban completamente giradas hacia atrás. Sus lágrimas fluían por sus espaldas, no por sus ojos. Y sus pasos eran errantes, como si buscaran un futuro que ya no podían ver. Vi a Tiresias, con los ojos vacíos. A Miguel Escoto, astrólogo de reyes. Y a Aarons, profeta de antiguos ejércitos. Buscaron dominar el tiempo. Ahora viven perdidos en él. Algunos intentaban gritar hechizos, pero sus bocas solo vomitaban silencio. 5. Los corruptos y malversadores. Una laguna de brea hirviente hervía en la quinta fosa. Allí, políticos, jueces y gobernantes flotaban entre burbujas oscuras, intentando respirar sin éxito. Cuando uno intentaba salir, demonios negros con ganchos lo agarraban y lo devolvían al fondo. Un demonio se carcajeaba. Vamos, honorable magistrado. ¿No quieres volver a hablar en el Senado? Vi a uno con túnica de nobleza rota. Ese fue Ciampolo de Navarra. Funcionario corrupto. Robó. Mintió. Manipuló, y ahora se ahoga en su propio lodo. 6. Los hipócritas. Caminaban con dificultad, cubiertos con capas doradas que brillaban como el sol. Pero dentro, el forro era de plomo fundido. Cada paso era un suplicio.
Las túnicas brillaban como virtud, pero pesaban como mentira. Vi a Anás, el sumo sacerdote que entregó a Cristo, y a otros líderes religiosos que fingieron piedad mientras hundían naciones. Uno dijo: Yo prediqué humildad desde mi trono de oro. El oro ya no lo salvaba, solo lo aplastaba. 7. Los ladrones. Serpientes, lagartos, víboras. Un enjambre de reptiles se arrastraba sobre cuerpos desnudos. Cuando mordían, el alma cambiaba de forma. Un hombre se fundía con la serpiente. Otro se retorcía hasta volverse humo y reaparecer desfigurado. Este castigo es la pérdida de identidad. Quienes robaron cuerpos y vidas, ahora no pueden conservar la suya. Vi a Bani Fuxi, que nos maldijo desde su mutación. Vi a otros nobles convertidos en reptiles, mordiendo a los demás por envidia. 8. Los consejeros de engaño. Cada uno encerrado en una llama viva. Parecían antorchas humanas, caminando con lentitud dentro del fuego. Las voces hablaban como viento caliente. Yo fui Ulises, y por la sed de saber, perdí mi hogar y mi tripulación. Las lenguas de fuego se entrelazaban entre sí, como las palabras con las que engañaron al mundo. 9. Los cismáticos. Un demonio con espada negra cortaba a cada alma al pasar. Les abría desde la garganta hasta el vientre. Las entrañas colgaban. Y al completar la vuelta, las heridas se cerraban, para volver a abrirse. Estos dividieron naciones, religiones, corazones. Y ahora su carne es dividida del mismo modo. Vi a Mahoma, a Ali, y a muchos agitadores de pueblos. A cada paso, una nueva herida. Y cada herida, una ideología distorsionada. 10. Los falsificadores. Una plaga habitaba esta última fosa. Almas deformadas por enfermedades eternas. Los alquimistas, con piel que se caía en placas. Los falsificadores de monedas, con manos devoradas por su oro. Los mentirosos, que gritaban con lenguas hinchadas. Los imitadores de personas, que creían ser otros y se atacaban entre ellos. Una mujer se rascaba hasta el hueso. Soy Miriam, falsificadora de monedas, y mi piel ya no distingue entre culpa y carne. Virgilio murmuró: El que pierde la verdad, pierde su rostro. Al final del malevolge, mi alma temblaba. No por el castigo, sino por la verdad de lo que vi. El traidor miente sabiendo lo que hace. Y esa conciencia es su condena. Y así, descendimos, por fin, al círculo más profundo del infierno. La traición, el hielo y Lucifer. 9º círculo del infierno, la traición, donde el amor fue devuelto con puñales y el infierno no arde, se congela. Descendimos más allá del fuego, más allá del odio, más allá del pecado, y lo que nos recibió no fue un abismo en llamas, sino un inmenso lago helado, quieto como la muerte, más profundo que el tiempo mismo. El cosito. El infierno, en su núcleo, no es un volcán. Es una prisión de hielo. Y cuando puse un pie en aquella superficie cristalina, sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. No era el cuerpo. Era la confianza en la humanidad. La travesía por el hielo fue incierta. Titubeaba con cada paso. El frío no era solo físico. Era el eco de traiciones pasadas, el recuerdo de las veces en que confié y fui apuñalado. Cada respiro era una punzada. Cada mirada al hielo reflejaba rostros que quizás había amado, y que ahora podría encontrar allí atrapados. ¿Por qué el hielo? Porque la traición no arde, congela. Mata sin sangre.
Traicionar es abrazar, con el cuchillo oculto. Caina, traidores a los parientes. Las almas estaban semisumergidas, congeladas hasta el pecho. Sus cuerpos temblaban, pero no podían moverse. Sus lágrimas se volvían hielo en los ojos. El llanto solo dolía más. Un hombre intentó hablar. Su mandíbula quebró el hielo, y con voz rota susurró: Maté a mi hermano. No por odio. Por codicia. Él era el heredero. Aparté la mirada. Pero otro me llamó. Dante, no me reconoces, soy tu pariente lejano, de los Alighieri, yo también fui traicionado, y traicioné. Me estremecí. Los lazos de sangre, en este lugar, eran cadenas. Aquí no había familia, solo traición familiar. Antenora, traidores a la patria. Caminamos, y el hielo subía. Ahora los cuerpos estaban enterrados hasta el cuello. Sus bocas abiertas recibían el viento glacial. Y el hielo les rompía los labios. Pero aún así, murmuraban excusas. Lo hice por la revolución. Yo solo decía órdenes. Mi pueblo me dio la espalda primero. Excusas envenenadas. Sentía rabia. Pero también compasión. Vienes a escribir sobre mí, hazlo. Pero di la verdad. Traicioné porque mi patria era una farsa. Me sentí dividido. Amor por mi ciudad, y odio por lo que se convirtió. Ptolemea, traidores a los huéspedes. Aquí no caminamos. Aquí, nos detuvimos en seco. Los cuerpos yacían boca arriba, completamente inmóviles. Solo sus ojos se movían, y de ellos salían lágrimas congeladas, como cristales que jamás caían. Estos son los que mataron al que les abrió la puerta. Los que invitaron a cenar, y pusieron veneno en la copa. Y lo más escalofriante. Sus almas están aquí, pero sus cuerpos siguen vivos, poseídos por demonios en la tierra. Sentí una náusea. No era el frío, era el horror. Mi alma llegó antes que mi muerte. El cuerpo que ves allá arriba en Ravenna, ya no soy yo. Y entonces comprendí. La traición no espera la tumba. Se adelanta al castigo. Judea, traidores a sus benefactores y a Dios. Y entonces llegamos al corazón del infierno. El centro exacto del universo moral. Un vacío tan helado, que el tiempo se detenía. Y en medio de esa prisión de silencio, Lucifer. Gigantesco. Inmóvil. Enterrado hasta la cintura en el hielo. Sus alas de murciélago, negras como la noche eterna, agitaban el aire con lentitud monstruosa. Y de cada aleteo surgía un viento que congelaba el alma del mundo. 3 cabezas. 3 bocas. 3 traiciones. En la boca central, Judas Iscariote. Su cuerpo estaba atrapado de la cintura para abajo. Y su torso colgaba hacia afuera, retorcido. La piel desgarrada, los músculos expuestos. Pero su rostro, aún hablaba. Aún lloraba. Aún temblaba. Vi sus ojos. Y no había odio. Solo una culpa tan densa, que había hundido al universo. ¿Eres tú, el poeta? ¿El que baja caminando? Yo no respondí. No podía. ¿Vienes a juzgarme también? ¿A escribir mi nombre con veneno como todos los siglos lo han hecho? Con voz temblorosa le dije que no. Fui amado. Lo fui. Yo lo vi. Lo toqué. Comí con él. Reí con él. Y cuando besé su rostro, lo hice deseando no hacerlo. Pero mis pies ya estaban en la sombra. Mi alma, ya había vendido su corona. Pero, ¿por qué? Por miedo. Por decepción. Por no entender su luz. Porque creí que el reino vendría con espadas.
Y él vino con silencio. Porque quise obligarlo a actuar, y él me dejó actuar a mí. Lucifer lo apretó con sus fauces. Pero Judas apenas se estremeció. No había rabia en él. Solo ceniza viva. Yo no pedí gloria. Ni estatua. Ni memoria. Solo pedí perdón. Pero, mi alma cayó antes que mi cuerpo. Y aquí estoy. Donde el amor, traicionado, se vuelve hielo. Virgilio se acercó, me dijo. Basta. No mires más. Judas me miró por última vez. Reza por mí, si puedes. Y Lucifer cerró su mandíbula sobre él. Pero su rostro seguía asomando entre los dientes. No gritando. Solo mirando al vacío. Lucifer no rugía. No hablaba. No se movía más de lo necesario. Su castigo era su eternidad. Y con cada aleteo de sus alas inmundas, el infierno se mantenía congelado. Yo caí de rodillas. No de miedo, sino de desconsuelo. Había visto todo lo que el alma humana puede destruir. Y aún así, seguía creyendo en ella. Eso me dolía más. La salida del infierno. Virgilio señaló una grieta bajo el cuerpo del ángel caído. Por aquí. Es el fin y el comienzo. Y bajé. No por un túnel, sino por el cuerpo del mal mismo. Descendí por los vellos de Lucifer, y de pronto, la gravedad cambió. El frío se desvanecía. El peso se aligeraba. Y tras un estrecho pasaje, la estrella del amanecer brillaba. Era el fin de la noche. Y al fondo, una montaña se alzaba. La montaña del purgatorio. La contemplé con lágrimas nuevas, no de dolor, sino de esperanza. ¿Y aquí, se sufre también? Sí, pero cada lágrima aquí, lava. Cada pena, redime. Y con el alma temblando, empezamos a subir.